Consolemos a un alma abatida. Consolemos a un alma abatida. Mirad la imagen. ¿Sabéis lo que son? Son pingüinos, pero no cualquier clase de pingüino. Es el pingüino emperador. El pingüino emperador. ¿Sabéis que este animalito es un ejemplo de supervivencia? ¿Por qué decimos esto? Veréis. Es increíble cómo un animal de poco más de 1 metro de altura se puede enfrentar a los rigores del invierno antártico, que implica soportar vientos por encima de los 200 kilómetros por hora y temperaturas de 50 bajo cero. ¿Cómo lo logra? Lo más curioso de esto es que el pingüino emperador, para protegerse, no hace agujeros en la nieve ni busca el refugio de alguna cueva. No lo hace así. Busca a sus compañeros y se unen en grandes grupos. ¿Los veis? Ahí está. ¿Con qué intención? Veréis, tratan de mantener sus cuerpos unidos para darse calor y protegerse del viento. Cuando uno de los compañeros no puede soportar ya más el frío, da un paso hacia adelante y otro ocupa su lugar para protegerle. El pingüino emperador es un ejemplo de supervivencia en un mundo totalmente hostil. La cuestión es esta: ¿qué tiene que ver el pingüino emperador con la vida de un cristiano? ¿Lo vemos en la Biblia? Vamos a verlo. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice así. Segunda a los Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que se hallan en cualquier clase de tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos estamos siendo consolados por Dios. ¿Cuál es una de las mayores necesidades actualmente del pueblo de Jehová? Evidentemente, la de consuelo. ¿Por qué razón? Porque todos llevamos muchas cargas, y a medida que el fin se acerca, a veces las cargas resultan tan pesadas que se hacen sencillamente insoportables. ¿Qué necesitamos todos en una circunstancia como esa? Necesitamos alivio, necesitamos consuelo. Ahora, ¿de dónde viene el tan necesitado consuelo? Bueno, dice el texto que viene de Jehová. Tanto es así que Jehová mismo ha escogido como uno de los títulos que le identifican, ha escogido el título de Dios de todo consuelo. Dios de todo consuelo. Ahora, ¿qué significa consolar? Mirad, en el idioma en que se escribió la Biblia, la palabra consolar significa llamar al lado de uno. Llamar al lado de uno. Vamos a tratar de explicarlo con un pequeño ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando eras muy pequeño, muy pequeña, y tus padres te sacaban a pasear a la calle? Los niños, que suelen ser muy independientes en cuanto tienen un poquito de edad, ¿qué hacen? Sus padres van atrás y ellos 3 o 4 pasos por delante, descubriendo el mundo. ¿Verdad que sí? Y de pronto aparecía un perro ladrando o cualquier cosa que tú considerabas un peligro. ¿Qué hacías? Volvías corriendo y tus padres, con los brazos abiertos, te cogían, te abrazaban y te tenían en su seno. Y en la seguridad de los brazos de tus padres, ¿cómo te sentías? Aliviado, seguro y consolado. ¿Te has sentido así alguna vez en los brazos de Jehová? Bueno, la verdad es que todo cristiano, absolutamente todos, pasamos por circunstancias muy, muy difíciles. Pero no es menos cierto que a veces en la vida de un siervo de Dios hay circunstancias que casi podríamos describir como desgarradoras. Una enfermedad mortal, la muerte de un ser querido, o cualquier otra circunstancia que hace que muchas veces uno se abra delante de Jehová en carne y en corazón, pidiendo su ayuda, su protección, su paz, su consuelo. Y cuando uno ha hecho eso delante de Jehová, ¿qué ha experimentado? Permitid que os cuente una confidencia. Veréis. En las visitas que vamos haciendo a las congregaciones a través del tiempo, y a medida que los hermanos van teniendo confianza en uno, los hermanos te cuentan su vida y sus tribulaciones y sus avatares. Y hay un denominador muy común en la vida de todos aquellos que han pasado por experiencias desgarradoras, y es este. Cuanto más desgarradora fue la experiencia y cuanto más se apoyó el siervo de Dios en Jehová, Jehová más real llegó a ser
para esa persona. Algunos nos han dicho, sentimos a Jehová como si estuviera literalmente a nuestro lado, con su mano acariciando nuestros corazones. Evidentemente, Jehová es el Dios de todo consuelo. Ahora, notad que el texto que hemos leído detalla una cosa más, tan importante casi como la primera. ¿Cuál es? El texto quiere hacernos entender que cada uno de nosotros también podemos ser una fuente de consuelo para otros. ¿Cómo puede ser eso? Dice la Biblia, porque a ti se te consoló antes. ¿Y eso qué tiene que ver? En cierto modo, la persona a la que se consoló tiene una posición ventajosa para consolar a los demás, en cierto modo única. ¿En qué sentido? Porque puedes comprender a alguien que pasó por tu misma circunstancia. Y puedes de esa manera hablar en primera persona de cómo las dádivas de Jehová fueron una ayuda a ti. Y por lo tanto, cómo esa misma dádiva puede ser una ayuda para tu hermano. Así que la pregunta es esta. ¿Cómo se consuela a un alma abatida? Comencemos por el principio. Y el principio es el ejemplo. El ejemplo. ¿Quién es el ejemplo de humano consolador por excelencia? Aunque seguramente lo estáis imaginando, vamos a ver un texto donde se le identifica y aprender una cosa muy curiosa sobre ello. Isaías capítulo 50, versículo 4. Isaías 54. Vamos a verlo. Isaías 54. ¿Lo tenéis ya? Dice así. El Señor soberano Jehová mismo me ha dado la lengua de los enseñados para que sepa responder al cansado con una palabra. Él despierta mañana, me despierta el oído para que oiga como los enseñados. ¿Quién es el ejemplo por excelencia de un humano que supo consolar? Bueno, evidentemente nuestro gran maestro Jesucristo. Pero el detalle que este texto revela y que es interesantísimo es que a consolar se aprende. A consolar se aprende. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús fue instruido para consolar, fue enseñado para saber responder al cansado. Pensar en lo que esto significa. Aquel de quien la Biblia habla como la sabiduría, como la mente suprema después de Jehová en el universo, como parte de su preparación durante miles y miles de años, Jehová lo instruyó, Jehová lo preparó para consolar. Para consolar. ¿Cómo aprendió Jesús a consolar? Sin duda ninguna a través de la observación de cómo Jehová consolaba a sus siervos. Y es que uno lee los relatos y uno puede percibir, en el caso de Jehová, el trato amoroso que tenía con sus siervos, la ternura que manifestó ante sus desesperaciones, o cómo a veces los edificaba ante las pruebas. ¿Aprendió Jesús? Vaya que sí aprendió. ¿Cómo consoló Jesús? Vamos a verlo. Leemos un texto de la Biblia, Lucas 24:32. Lucas 24:32. ¿Lo tenéis ya? Mirad lo que dice. Y ellos se dijeron el uno al otro, ¿no nos ardía el corazón cuando él venía hablándonos por el camino, cuando nos estaba, y notad la frase ahora, cuando nos estaba abriendo por completo las Escrituras? Jesús aprendió a consolar y Jesús consoló ¿con qué? Con la herramienta. ¿Y qué herramienta utilizó Jesús para consolar? La Biblia. La Biblia. Veréis, este versículo forma parte de un relato que seguramente recordamos. Es el relato en el que se dice que tras la muerte de Jesús, dos de sus discípulos completamente destrozados, entristecidos, se dirigen en camino hacia la ciudad de Maús. Dice el relato que un enigmático personaje viajero se une a ellos. Es Jesús, pero con un aspecto diferente al que le habían conocido en vida. Comienza a hablar con ellos le confían toda la tristeza de su corazón por lo que habían matado a su maestro, y el relato dice que Jesús les abrió las Escrituras, utilizó la Biblia para animar. ¿Con qué resultado? De la tristeza, de la desesperación, al fuego del gozo. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Veréis, es verdad que Jesús era un hombre con una sabiduría sin parangón.
lo dijimos antes, que era capaz de discernir lo que había en el corazón de alguien, de saber interpretar por qué la gente sentía y hacía las cosas como las hacía. Pero para consolar, Jesús citaba textos de la Biblia. Bien, ¿qué podemos aprender nosotros como personas que podemos consolar a nuestros hermanos? Usa la Biblia para consolar a otros. ¿Y eso cómo se hace? ¿No es acaso solamente una labor de los ancianos quienes tienen habilidad, sabiduría y entrenamiento para hacerlo? Todos podemos hacerlo. ¿Cómo? Utilizando los textos de botiquín. ¿Habéis oído alguna vez hablar de ellos? ¿Textos de botiquín? Veréis, os lo voy a explicar. ¿Qué son los textos de botiquín? Bueno, cuando a veces uno ha pasado por circunstancias muy difíciles, ¿no te ha ocurrido en alguna ocasión que estás completamente desanimado, desgarrado por algo y de pronto te pones a leer la Biblia o vienes al salón y hay un texto de la Biblia, hay una frase, hay una porción de la Biblia que es que Jehová te estuviera hablando a ti que estás pasando por esa circunstancia? ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez? Muy probablemente. Bien, es muy bueno atesorar esos textos, tener una reserva de ellos y hacer algo que hace unos años dijo un atalaya, que es, mira, con estos textos lo primero apréndelos de memoria y después pasa todo un día reflexionando sobre un texto. Imagínate, dedicar muchos momentos a través del día a meditar y remeditar en las palabras de un texto. ¿Con qué intención? Con la intención de saborear a Jehová, con la intención de relacionar los pensamientos de Jehová y cómo estos pueden consolarte en tu circunstancia. La lección es esta: usa tu botiquín para ayudar a otros. O lo que es lo mismo, usa esos mismos textos para animar a otros hermanos que están atribulados. Coméntales en primera persona por qué lo que el texto dice fue una realidad en tu vida y por qué esas palabras le ayudarán a él también. Una segunda idea que nos permitirá consolar a los demás. Encomia. ¿Qué es encomiar? Bueno, encomiar es alabar y realzar las virtudes de alguien. Ahora, eso sí, para que el encomio tenga efecto, tiene que ser sincero. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Imagínate que te quieres comprar un vestido para la próxima asamblea de circuito, ¿vale? Tú sales por Santander, vas por las tiendas y ves en un maniquí un vestido precioso para la asamblea, ¿no? Uy, qué bonito, está precioso, al maniquí le sienta genial, el color apropiado, la largura apropiada, y le dices a la dependienta, por favor, sáqueme ese vestido en mi talla. Te lo saca la dependienta. Mira, horrible, te sienta fatal. Pero ¿cómo puede ser posible? Estoy espantosa, parezco un saco. Y tienes detrás a la dependienta que te dice, estás delgadísima, te sienta divino, pareces una muñeca. ¿A ti te anima ese encomio? No. ¿Por qué? Porque sabes que no es sincero, no es verdad. ¿Qué tiene que ver esto con el encomio como un medio de ayudar a alguien que necesite ser consolado? Vamos a leer el texto y hacer una preciosa reflexión sobre ello. El texto es 1 de Pedro 3:8. 1 de Pedro, capítulo 3, y el versículo 8. ¿Lo tenéis? Dice así, 1 de Pedro 3:8. Finalmente, todos ustedes sean de un mismo ánimo y parecer, compartiendo sentimientos como compañeros, teniendo cariño fraternal, siendo tiernamente compasivos, de mente humilde. ¿Cuál es la idea que Jehová nos quiere transmitir sobre el consuelo detrás de este texto? Que no puedes realzar lo que no ves, ni compartir lo que no comprendes. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Que para encomiar, primero tienes que aprender a mirar. ¿Pero a mirar qué? Los milagros. ¿Existen milagros hoy? No como los que se describen en la Biblia, pero sí, en las congregaciones siguen existiendo milagros. ¿Os gustaría que os comentara dos? Mirad. María es una hermana que lleva 5 años luchando contra la fibromialgia. Cuando ella despertó en el día de hoy, sabía que sería lo que ella llama uno de esos días en los que se siente agotada, con las manos hinchadas, uno de esos días en los que uno solamente quiere dormir y olvidar.
No obstante, esa tarde, como otras, hubo reunión. Y haciendo acopio de muchas fuerzas, María hizo un esfuerzo especial y vino a la reunión. Llegó temprano. Y puesto que sus piernas no podían sujetarlas, se sentó en una butaca. Los hermanos que la ven y que saben de su enfermedad y de los esfuerzos que hacen para que María venga a la reunión, siempre le preguntan lo mismo: María, ¿de dónde sacas las fuerzas para venir a la reunión a pesar de tus limitaciones? ¿Sabéis lo que cuenta María? María dice: mira, aquí están Jehová y mis hermanos, y a mí eso me da la vida, y donde está la vida, allí estoy yo. ¿Ese es un milagro? Lo es. Antonio y Arantxa son un matrimonio de la congregación con un hijo adolescente que se llama Robert. Cuando entraron en el salón, Pedro, otro hermano que es amigo de Antonio, rápidamente se dio cuenta de que algo iba mal y le preguntó a su amigo: Antonio, ¿cómo estás? Y Antonio le dijo: luchando, amigo, solo luchando. Fue entonces cuando Pedro se dio cuenta de que el hijo adolescente Robert no había venido a la reunión en esta ocasión y le preguntó: oye, ¿y Robert? ¿Qué pasa? ¿Está enfermo? Aquello fue el detonante para que Antonio abriera su corazón. Que no quiere venir a la reunión, Pedro, que dice que no ama a Jehová, después de lo que su madre y yo hemos hecho por inculcarle a Dios en su corazón. Pedro escucha a su amigo con la ternura y la paciencia que solo un amigo puede tener. Cuando Antonio termina de hablar y de derramar su corazón delante de su amigo, Pedro le dice a su amigo: ¿sabes que nosotros pasamos lo mismo con Patricia, nuestra hija? ¿Con Patricia? ¿Mi hija? Pero si es una niña encantadora y una precursora excelente. No siempre fue así, amigo. ¿Sabes? Te diré lo que nos ayudó a nosotros a enfrentarnos a esa circunstancia. En la distancia del salón casi podemos percibir cómo Pedro se pone entre su amigo y el viento. ¿Qué es eso? Un milagro. Nuestros hermanos son las cosas deseables de las naciones. Observa y maravíllate de su fe, de su amor, de su aguante. Valoremos sus sacrificios, consideremos sus circunstancias y comprenderemos por qué Jehová los ve así. Y cuando nuestro corazón esté lleno de admiración, de respeto y de amor, encomia, no dejes de hacerlo. Tercera idea que nos permite consolar a otros: escucha. No es en vano que la Biblia hable de que Jehová es el oidor de la oración. Y es que cuando uno derrama su corazón delante de Jehová, ¿cómo nos sentimos? Indudablemente aliviados. ¿Por qué? Porque sabes que Jehová te escucha, te comprende y que va a hacer cualquier cosa que esté a su mano por ayudar. ¿Te ha pasado alguna vez que un hermano amigo tuyo te ha confiado un problema, una circunstancia, una carga que lo deshace, que lo destruye? Y a veces tú ves que las situaciones por las que pasa tu amigo o tu hermano son tan complejas, son tan difíciles, son cargas con tan pocas soluciones, que dices: ¿y yo qué le digo si no sé qué decir? Bien, te diremos algo. Muchas veces escuchar y confirmar que quieres a esa persona y que estarás a su lado necesite para lo que necesite es suficiente para consolar, aunque no puedas aportar una solución. Cuarta idea: para consolar, comenta en las reuniones. ¿Comentar en las reuniones? No te sorprendas de ello. ¿Por qué? Veréis, busquemos un texto. Hechos 10:24. Hechos 10:24. ¿Lo tienes? Perdón, Hechos no, disculpadme. Hebreos 10:24. Disculpad. Hebreos 10:24. Ahora sí. Dice: y considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes. Permitiéndonos la comparación, comentar es como esparcir semilla al viento. Tú no sabes dónde va a caer la semilla, pero sí puedes garantizar el fruto que dará la semilla si lo que dices en tus comentarios y cómo lo dices edifica a los demás. Por lo tanto, que tu semilla o comentarios sean de calidad, una aplicación positiva, una experiencia edificante. Una pequeña advertencia: nunca usemos nuestros comentarios para aconsejar a la congregación, sino para animarla. No expresemos ideas negativas ni desalentadoras.
Los hermanos venimos a recibir ánimo, estímulo, esperanza y consuelo. Y por supuesto, evitemos caer en la tentación de usar nuestros comentarios para dar lecciones de justicia a los demás. Si tienes algo que hablar con un hermano, sigue la dirección de Jesús. Ve y habla con él a solas. La verdad es que, aunque todos podemos consolar a los demás, los siervos nombrados como son ancianos y siervos ministeriales han sido dispuestos por Jehová para ser una fuente de ayuda, de consuelo en la congregación. Y por ello, quizá más que nunca, necesitamos varones dispuestos a sostener, ayudar, consolar y amar a las ovejas de Jehová. La pregunta que todo varón en la congregación debería hacerse es esta: ¿Por qué Jehová espera que yo edifique a mis hermanos? ¿Y cómo puedo yo hacerlo? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a leer un relato que como poco es conmovedor. Nos referimos al relato de Juan 21. Es una escena íntima. Vamos a ver cuál. Juan 21. Juan 21. Y vamos a leer los versículos 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. ¿Lo tenéis ya? Mira. Pues bien, cuando se hubieron desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Le dijo: apacienta mis corderos. De nuevo le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Le dijo: pastorea mis ovejitas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me tienes cariño? Pedro se contristó de que por tercera vez le dijera: ¿me tienes cariño? De modo que le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú bien sabes que te tengo cariño. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejitas. Este relato conmovedor revela la idea de que Jesús encomienda su posición más preciada, que son sus ovejas, a quienes le aman de todo corazón, y potenciará y capacitará a sus pastores para que cuiden de sus ovejas tal como él mismo lo haría. La verdad es que la vida de Pedro fue un ejemplo de ello. Es muy probable que, según se ve aquí, la insistencia de Jesús a Pedro sobre si le amaba le pareciese a Pedro un reproche. Pedro quizá pensaba que Jesús le reprochaba que lo hubiese traicionado o lo hubiera negado unas cuantas noches antes, cuando en realidad lo que Jesús quería era animar a Pedro a colaborar con él. Jesús decía a Pedro: ven, te necesito, déjame utilizarte para cuidar mis ovejas. Ahora, es verdad que Pedro era un hombre con muchas limitaciones. Era impulsivo, cobarde ante lo desconocido. Pero a pesar de ello, Jesús le dijo: ven y ayúdame. ¿Pudo un hombre con estas limitaciones y carencias cumplir con lo que Jesús esperaba de él? Otro relato, Hechos 4. Hechos 4. Y vamos a leer los versículos 5 al 8 y luego el 13, ¿de acuerdo? Hechos 4, 5 al 8 y luego el 13. Dice así: al día siguiente se efectuó en Jerusalén la reunión de sus gobernantes y de los ancianos y de los escribas, también de Anás el sacerdote principal, y de Caifás y de Juan y de Alejandro y de cuantos eran de la parentela del sacerdote principal. Y los pusieron de pie en medio de ellos y empezaron a inquirir: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron esto? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: gobernante del pueblo y ancianos. Y vamos ahora al versículo número 13. Ahora bien, al contemplar la franqueza de Pedro y de Juan y al percibir que eran hombres iletrados y del vulgo, se admiraban y empezaron a reconocer acerca de ellos que solían estar con Jesús. La verdad es que al leer estas palabras resulta impactante cómo el mismo hombre que había negado a su maestro delante de la sirvienta del sumo sacerdote
era capaz ahora de enfrentarse al mismo tribunal que había condenado a muerte a Jesús. Y su valor y su manera de predicar y de defender a los suyos fue tal que al mismo Sanedrín le pareció estar escuchando la voz del Cristo. ¿Por qué? Era como si Jesús hubiera dejado su huella o su impronta en el corazón de este hombre. ¿Por qué sucedió esto? Porque Jesús siempre se mantuvo a su lado. ¿Qué podemos aprender los varones de esto? Veréis, Jesús capacita y fortalece a quienes desean cuidar de los suyos. A veces es muy probable que uno sienta que ni por habilidad, ni por circunstancias, ni por fuerza moral, ni por fuerza espiritual, uno pueda llegar a ser ayuda de los demás. Quizá uno mismo diga, si soy yo el que necesita ayuda. Pero recuerda esta enseñanza, Jehová no usa a los más capacitados, capacita a quienes se dejan usar. Piénsalo bien. En nuestra congregación, en las congregaciones, los ancianos y los siervos ministeriales de nuestras congregaciones son padres, esposos, algunos mayores, otros enfermos, unos en paro, otros depresivos, se enfrentan a los mismos problemas e inquietudes que el resto de nosotros, luchan para que sus hijos adolescentes permanezcan en la verdad, tienen limitaciones, tienen debilidades. Solo hay una cosa que los caracteriza, y es que por encima de todo aman a Jehová y ama a sus hermanos, y por ello Jehová los usa para cuidar de sus ovejas. Pero pensémoslo bien, amar a Jehová y amar a nuestros hermanos. ¿Acaso no es eso una obligación que parte de la dedicación cristiana, seamos hombre y mujer, joven o mayor? Sin duda que sí. ¿Qué efecto puede tener en la vida de alguien y en las propias cargas que uno lleva tratar de ayudar a los hermanos a llevar las suyas? Voy a poner un ejemplo. ¿Has intentado alguna vez llevar una bolsa muy pesada en una mano? Ya sabes, vas a hacer la compra al supermercado, la compra de la semana, llevas una bolsa muy grande en una mano. ¿Qué haces para llevar la bolsa más cómodamente? Te cargas otra bolsa del mismo peso en la otra. Oye, qué curioso. Llevar el doble de peso se hace más cómodo que llevar una sola carga. ¿Por qué? Porque te equilibra. Porque te equilibra. Y resulta más cómodo. En sentido espiritual es lo mismo. Servir de anciano o de siervo ministerial equilibra nuestras cargas. ¿Y por qué razón? Porque nos ayuda a no estar tan concentrados en nuestros problemas, dolores y angustias, y curiosamente al ayudar a otros nos ayudamos a nosotros mismos. Y se cumple Hechos 20:35, palabras de Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. Pero hay algo más. ¿El qué? Vamos a verlo. Segunda a los Corintios 12:10. Segunda a los Corintios 12:10. Dice aquí: por lo tanto, me complazco en debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones y en dificultades por Cristo. Y ahora notad, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. ¿Cómo puede alguien con tantas limitaciones como cualquiera de nosotros llevar la carga de otros? Porque Jehová sabe que por nuestra propia habilidad y poder no podemos, y nos suministra el Espíritu Santo, la fuerza más poderosa del universo. ¿Qué efecto tiene ese espíritu en la vida de un anciano o de un siervo ministerial? Te hace poderoso. ¿Poderoso en qué sentido? Te da visión, perspicacia para ayudar, poder para soportar y sobre todo paz para saber que pase lo que pase o tengas que llevar la carga de quien tengas que llevar, Jehová siempre estará contigo. Permitid un breve apunte a nuestras queridas hermanas que tienen esposos en la verdad. Animad, apoyad y fomentad el progreso espiritual de vuestros maridos. Esa frase que a veces se utiliza casi jocosamente en el mundo de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, es una realidad en el pueblo de Dios. Una mujer celosa por la verdad, que acompaña a su esposo para que Jehová sea lo primero, que anima a su esposo hacia el progreso, que ama a sus hermanos y da de sí misma a otros. Una esposa, así como os esforzáis en ser la gran mayoría de vosotras, nuestras queridas hermanas, sois una fuente de hermosura, una corona de gloria para nuestro Dios, para nuestra nación y también para vuestras propias familias y esposos. Una mujer así entiende el Proverbio 19:17.
Lo leemos juntos. Proverbio 19, 17. Donde dice: el que muestra favor al de condición humilde, le presta Jehová, y él le pagará su trato. Prestar del tiempo y atención que tú mereces de parte de su esposo, para que él en su responsabilidad pueda ayudar a los humildes y necesitados de la congregación, es prestar a Jehová. Y Jehová nunca, nunca lo olvidará, porque no hay valor más seguro que prestar a nuestro Dios. Dice Isaías 32:2, y cada uno tiene que resultar ser como escondite contra el viento, y escondrijo contra la tempestad de lluvia, como corrientes de agua en un país árido, como la sombra de un peñasco pesado en una tierra agotada. Así describe Jehová a sus pastores. En un tiempo donde los vientos de este sistema azotan sin tregua y secan nuestras vidas, donde soportamos torrentes de inquietudes y de problemas, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos refugio, ayuda, instrucción y consuelo. Y sabemos que Cristo, nuestro Rey, seguirá usando sus pastores para cuidar de su preciosa herencia. Y tal vez tú seas uno de ellos, el refugio donde guarecerse, el agua que alguien necesite beber, la sombra donde nosotros, tus hermanos, por fin podamos descansar. Y fin. Vayan estos aplausos para nuestro gran Dios Jehová, sin duda el verdadero anfitrión, y para su cuerpo gobernante, y que es el que prepara una información tan animadora y tan bonita. Bueno, pues nada, ha sido el fin de la visita, ha sido una semana